Bienvenido, bienvenida a este episodio en donde voy a estar hablando del error número 3 que veo en expertas del mercado y también que yo he transitado y por eso lo puedo ver también, que es esto de construir tu marca para captar y no para posicionar. Y acá por ahí me vas a ver viendo mis apuntes para no desviarme del tema y de lo que quiero comunicar con este episodio. Y es que yo veo que hay muchas marcas, incluso personas que han llegado a mi consultoría de referente a Reina, que les pasa un poco esto, que no depende tanto en el momento que están, de trayectoria, de experiencia, porque hay personas que les pasa mucho ya teniendo 10, 15, 20 años de experiencia esta situación. Y es que ya tienen una marca que funciona muy bien, tienen seguidores, también clientes, publican contenido con consistencia, también hacen lanzamientos, tienen incluso una identidad visual muy marcada, también se ve bien, es prolija, pero ¿qué pasa? Es que todavía no lograron como ocupar ese lugar en la mente del mercado, que cuando quieran resolver un problema, automáticamente seas la primera opción a la que van a llamar y se acuerden de vos. Porque esto tiene que ver un poco con lo que voy a estar hablando de esta diferencia entre captar y posicionar, y es lo que quizás hoy hace que te lleguen personas y tengas que estar sobreexplicando más. Bueno, voy a ir desglosando punto por punto este tema. Primero, porque yo digo que captar no es lo mismo que posicionarse. Porque captar tiene que ver con esto de subir contenido diariamente, que la gente llegue a tu cuenta, que entren a tu perfil, que pregunten por tus servicios, que te compren, obviamente. Y esto es muy importante más en redes sociales. Pero el posicionamiento juega como a otro nivel. Y es que no, para mí no es que es o una cosa o la otra, tienen que ir de la mano. Y te voy a explicar un poco por qué. Porque el posicionamiento también es una construcción. Y es que no es que de la noche a la mañana la persona se va a ver algo y se va a acordar de vos. Es algo que tenés que estar todo el tiempo introduciendo, además de apuntar a generar más alcance. Se trata sobre todo de esto de que cuando alguien piensa en trabajar en esto o ve algo por la calle, te asocien con eso, con esos valores, con esa forma de pensar que tenés vos. Y esa diferencia parece quizás pequeña, pero hace toda la diferencia en el largo plazo. Porque lo que se ve mucho en el mercado y esto que apunta mucho a ser viral y esta cuestión de llegar a más personas de alcance, pero dejan mucho de lado en las estrategias este posicionamiento de marca, porque apuntan quizá a una estrategia más cortoplacista, porque cuando vos apuntás a la viralidad, no es algo que va a estar en tu control, por así decirlo. Depende mucho del mercado, más que de tu contenido en sí. Por más de que vos sigas las fórmulas de personas que ya lo hayan hecho, muchas veces no es algo que vos vas a poder controlar, pero el cómo te posicionás sí es algo que vos vas a poder controlar. Eh, Cuáles son tus ideas sobre algo, tu experiencia, es como tu filtro. Y cuando creas una marca solo o te enfocas solo en este de captar o en este alcance solamente, pasa muchas veces que dependes del volumen, que necesitas publicar más contenidos a la semana. Son las típicas cuentas que vos hoy estás viendo que publican 6 veces por día, porque depende mucho de ese volumen para vender más. También de explicar más qué es lo que hacen,
de hacer como mucho ruido y porque si no generas como esos estímulos, dejas de estar presente en el imaginario colectivo. Y esto puede generar esta sensación muy particular de siento que estoy todo el tiempo forzando o empujando. Y eso a la larga, en el largo plazo, desgasta mucho la energía. Porque estás como todo el tiempo forzando. Porque, y esto no tiene que ver muchas veces con hacer más marketing, sino más como en reenfocar tu estrategia. Y es no solo apuntar a este alcance, a esta captación, sino también a la parte de sostener y de empezar a construir esa idea en la mente del consumidor de qué es lo que vos haces, de cuál es tu forma de pensar, de qué valores tenés como dueña de negocio, porque eso también lo que genera es conexión y es lo que más buscamos hoy como personas, conectar con otras personas. No solo consumir por consumir tu contenido, sino sentir que tengo algo en común con vos. Más hoy con tanta inteligencia artificial, porque acá hay algo que no estoy diciendo y que para mí es clave, y es la confianza que generas en el otro. Cuando vos solo te enfocás en captar clientes, en captar gente nueva, pero no la nutrís y no traes toda esta parte de filtro, eh, no generas la misma confianza. Porque es como si yo fuera, o sea, cuando vos no traes tu filtro, es lo mismo que voy y busco el concepto en Google, porque no es que me estás trayendo esa perspectiva que va a hacer que yo, o sea, no termino como de enganchar. Quizá puedas tener mucho alcance, pero es como no te estás en algún punto diferenciando de otra persona que hace lo mismo. Por eso vas a ver que ciertos ganchos, ciertas estructuras, no es que las ves en un mismo creador, sino quizás hay 10 personas mostrando lo mismo de la misma forma porque vieron que a uno le funcionó y se le hizo viral un contenido. Y ahí está el tema, que eso no genera esa autoridad, no genera a largo plazo que vean algo y te asocien. Y quizá eso también a la larga hace que eh, las personas pongan más objeciones a la hora de comprar o te estés siempre respondiendo las mismas preguntas o sobreexplicando de más porque la persona no terminó como de asociar el valor. Y esto lo veo mucho cuando vendemos propuestas más de alto valor o más ticket. Quizá es un low ticket, la persona no necesita tanto de esta autoridad o de esta confianza porque hay menos fricción a la hora de comprar. Si tu propuesta sale, no sé, 10, 15 dólares y ni la pensás muchas veces, hasta quizás ni lees mucho el landing, pero cuando ya hablamos de un ticket mayor, sí nos importa cómo esta forma de pensar, de quiénes se rodea esa persona, cuáles son sus valores. Es algo que se siente, no es algo que quizá es como la imagen que nos hacemos en la cabeza. Y esa es como el filtro también para comprar. Lo que yo veo mucho que el mercado se volvió como más exquisito en este sentido. Por eso quizás sentís hoy que tenés que forzar, o vas a ver mucho que las personas cambiaron sus estrategias de contenido, porque se dieron cuenta que no compramos igual, que quizás en 2025 cuando traías tu promesa y, y no había como esta sofisticación que hay hoy, porque también con la inteligencia artificial pasó mucho esto de
como valorar mucho más que nunca el tema de esto de la credibilidad y la confianza en la marca. Y, y esto, cuando vos trabajás en este posicionamiento, en generar esta idea en la mente del consumidor, a largo plazo se reduce mucho esta fricción. La confianza, lo vas a ver en las recomendaciones que te van llegando. Yo creo que posicionarse lo que te va a aportar mucho es esto en el largo plazo, lo vas a ver reflejado. En que la persona entienda a simple vista cuál es tu mirada, cuál es tu forma de hacer las cosas. Esto que todo el mundo hoy se está enfocando de transmitir el método, también en mostrar los procesos, porque ya no alcanza con poner una captura de pantalla de los resultados, porque las personas ya no compran más esos espejitos de colores. A esto voy con que se volvió más sofisticado el mercado. Y lo han dicho referentes muy grosos de la industria, como he visto a Vilma Núñez y otros referentes con esto de la confianza, de la credibilidad, de también documentarse en su vida diaria, porque a la larga tienen muy en claro que es muy importante generar esta confianza, sobre todo cuando hablamos de ticket alto. Y también la percepción que generamos en un otro y cómo te recuerdan también después. Y esto lo veo un montón, que hay marcas que están como, tienen mucha cantidad de seguidores, pero también pueden estar muy poco posicionadas. Los seguidores no son sinónimo de éxito y de ventas. Incluso he conocido marcas que tienen muchos seguidores y no venden nada. Y porque quizá no se enfocaron en esto que es tan importante de generar, que es la credibilidad, la confianza, y eso se consigue justamente con el foco en el posicionamiento de la marca y del mensaje. Y por esto hay quizá negocios que tienen una audiencia mucho más pequeña, pero muy fuerte dentro de su nicho, porque se ocuparon en esto, no tanto en la popularidad, sino en ser más relevantes, en diferenciarte y también en que las asocien. Y esto pasa con las marcas posicionadas. Tienen como que no necesitan todo el tiempo estar explicando quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen, porque ya construyeron esa percepción muy sólida. Y no tenés tampoco que estar convenciendo a la persona del otro lado. Quizás hasta tenés que hacer menos llamadas de venta después. Quizás hasta te compran solo por mandar un mensajito por DM y un audio. Es como, es mucho más fluido después el proceso de la venta, porque justamente no tenés esa fricción en el medio de la decisión de compra, porque la persona ya se hizo una idea de quién sos, de qué haces, ya te reconoce, reconoce tu mirada, tus valores, se identifica y incluso te puede asociar con lo que quiere, con esa autoridad, y esto es como la gran diferencia a largo plazo. Y cómo darte cuenta un poco si estás en este punto de te enfocaste mucho en captar, pero no en posicionar, y presta atención a estas señales como cuando un cliente llega, si tenés que estarle explicando de más lo que estás haciendo, llegan como en el tipo de conversación que estás teniendo, o sentís que tu contenido funciona porque cuando generas mucho volumen, pero cuando no haces contenido desaparece ese interés,
o sentís que tu marca se está pareciendo mucho a otras de la misma categoría, porque ahí pasa mucho esto de apuntar al cáncer, pero no a esta nutrición. De también sentir que constantemente tenés como que demostrar lo que pensás, o quién sos, o qué defendés. O también puede ser esta demostración constante de lo buena que sos en lo que haces. Y, y entonces, ¿en qué yo creo que hay que enfocarse en construir? No dejar de lado el alcance porque es súper importante que llegue gente nueva a tu cuenta, pero también preguntarte esto, em, si hoy una persona llega a mi cuenta, ¿qué quiero que asocien conmigo? ¿Qué me importa que esa persona entienda de mí y me relacione? ¿Con qué quiero que me relacione? ¿Qué quiero que sienta cuando llega a mi mundo? ¿Qué conversación quiero estar liderando? ¿Cuál es mi perspectiva sobre tu tema o tu expertise? ¿Qué querés que conozcan de vos más allá de tu servicio? Porque ahí es cuando realmente empieza el trabajo de posicionamiento y acá voy a ser un poco autorreferencial. Esto es algo que yo no me enfocaba en un principio, yo me enfocaba o compraba estos como cursos de no sé cuántos días de Reels, no sé, de también paquetes de contenido, y me enfocaba en esta viralidad. El tema es que eso yo después lo veía reflejado en el tipo de persona que llegaba. Quizá no eran mis mejores clientes, y ahí está el problema a largo plazo, porque esos clientes probablemente no te den una buena reseña después, exijan más de lo que les estás dando, eh, también te pidan descuento, que es algo que me pasaba mucho a mis inicios, me pedían descuento o compraban cuando había promoción. Y en realidad eso es porque no terminaban de asociar el valor de lo que ofrezco conmigo. Y tenía que estar como forzando mucho más la venta, dependiendo mucho de, de esto, de si estoy y si no estoy, cagué. Y acá también quiero hacer un disclaimer porque yo hablo mucho de identidad visual, porque me dedico a la dirección creativa. ¿Qué tiene que ver la identidad visual acá? Que con la identidad visual, a ver, obviamente que no posiciona por sí sola, porque el mensaje y tenés que tener muy bien trabajado esto de antemano, el qué querés, con qué querés que te asocien, porque te están asociando con algo, eso es real, porque tenés una identidad visual aunque no la estés eligiendo conscientemente. El tema es que con una identidad visual bien estratégica podés ser muy intencional y transmitir este posicionamiento, esta construcción. Algo que yo le decía a una clienta es mostrarle estos escenarios en los que querés que te asocian, o las, mostrar las partes del proceso que van a reforzar muchísimo más esa credibilidad, porque muchas veces mostramos el resultado o sí transmitimos el relato y la experiencia, pero sin anclajes visuales se queda a mitad de camino. Es como si yo te hablara de diseño de marca y no te mostrara realmente la marca, o no mostrara ejemplos de diseño de feed que he hecho, o porque eso ancla mucho más la percepción. Por eso se dice que somos seres visuales, lo que primero entra es los ojos, más allá del mensaje. Y la diferencia es justamente esto, es la construcción y hacer visible ese posicionamiento. La identidad visual te va a ayudar mucho en eso. Y también porque muchas veces pasa en clientas que llegan, incluso lo vi a mí misma, que siguen comunicando, mostrando su negocio como si recién estuvieran empezando,
o como la persona que eran hace 3 años atrás, antes, no sé, en el medio tuvieron hijos, formaron familias, se mudaron, y es como si vos mostrás eso, o incluso hoy con la inteligencia artificial, mostrás puras imágenes de inteligencia artificial, pero no mostrás la yo real. Cuando te vean en un Zoom, van a decir, ¿y esta quién es? ¿Qué me mostró? O sea, ¿qué compré? Y pasa mucho esto, que cuando no mostrás a quien está haciendo hoy también, eso genera, aporta a esa percepción que queremos construir. Y el mercado al final recibe como información contradictoria de tu negocio. Y esto es fundamental para tu posicionamiento, para que las personas vean quién sos, lo que haces, lo que decís y lo que las hace sentir. Eso no es solo a través del mensaje, las imágenes que elegís, las texturas, la música incluso que elegís para tu contenido, las palabras, todo influye. No digo que acá la estética reemplaza a la estrategia, sino que con una buena estética, una buena identidad visual de marca, esa estrategia se va a hacer mucho más relevante, se va a percibir mucho mejor, va a ser mucho más intencional. Y acá quiero resumir un poco, es esto, es como enfócate en captar clientes, pero también enfócate en esto, en ser consciente de qué percepción querés generar en el mercado. Y acá hay que ser muy autocrítico también. Eh, Cuando vos no estés presente, ¿cómo querés que esas personas te recuerden, te recomienden? Cuando vos no estés ahí para decirle lo importante o lo valioso que es tu servicio. Y, y traer tu mirada. Hoy más que nunca necesitamos conocer quién está detrás del negocio y qué vendés más allá de tu servicio. Porque muchas veces el servicio en realidad no es lo que compramos, es todo lo que tenemos asociado con eso. Por eso si sentís que hoy quizás estás en ese punto, quizá el problema no sea que requieras hacer más, sino en hacerte estas preguntas para volver a ver lo que estás haciendo y siempre ver en qué lo puedes mejorar para anclar mucho más esta percepción. Si te gustó este contenido, si te gustó este episodio, si resonaste con mi mensaje, te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. También, ¿qué te gustaría que veas más en mi contenido, en estos episodios que estoy haciendo? Siempre me interesa conocer quién está del otro lado o qué te interesa como dueña de negocio también que traiga en las conversaciones. Y también, si sentís que querés trabajar un poco esto, te voy a dejar obviamente en la descripción del episodio cómo lo podemos trabajar vos y yo. Así que muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio.